Dejen que Dios los transforme. Es claro que cuando Dios nos toma del mundo, es como el minero que saca la piedra allá de la profundidad de la tierra, pero esa piedra es muy valiosa porque es oro. Ellos le llaman oro en bruto. Y esa piedra, luego de sacarla el minero, tiene que ponerla en las manos de un joyero. Y este joyero empieza un proceso de transformación, porque la piedra es procesada. La piedra tiene que ser depurada, la ponen a una alta temperatura para quitar la escoria que hay y ser procesada hasta darle forma, para que ahora ese joyero la ponga en una vitrina para que ahora luzca y alguien la pueda exhibir y comprar seguramente a un gran precio. Y creo que esa es la misma labor que hace Dios. A través de Jesucristo, creo que Jesús hace la labor de minero. Porque Jesús a través de la cruz del Calvario fue y nos rescató, sin importar dónde estábamos, lo sucio que estábamos, los pecadores que estábamos. Dios en su misericordia extendió su mano a través de Jesús y nos atrajo. Pero ahora ese Padre amoroso le dice al minero: entrégale esa piedra en bruto al Espíritu Santo, que es el joyero. Y creo que allí empieza un proceso de transformación. Diga conmigo eso: transformación. El libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, lo dice claramente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Otra vez, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de ¿qué? De pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bien dice la Biblia que el plan de Dios y el deseo de Dios es nuestra santificación. Y es interesante que esa palabra santidad tiene dos connotaciones. Por un lado es estar apartado del mundo, pero por otro lado es estar apartado para Dios. Eso significa de que ahora nos encontramos, usted y yo somos la iglesia, la novia del Cordero de Dios, pero nos encontramos con un novio que nos cela, un Dios que ama a su iglesia, tanto que la Biblia habla de que al final de los tiempos habrá las bodas del Cordero de Dios, donde la iglesia entrará para encontrarse con su novio Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero. Y allí es donde la iglesia es representada por la novia, pero también en diferentes porciones bíblicas dice que Dios es un Dios celoso. Es decir, de que Dios ya no quiere compartirnos con el mundo, ni que en nosotros se refleje el mundo. Y allí es donde entra el proceso. Y Dios, a través de nuestra vida cristiana, nos introduce en un proceso donde su principal instrumento es su palabra. Pero Dios va a usar diferentes recursos o herramientas para que su palabra surta efecto. La iglesia, pastores, mentores, los padres en nuestra casa, gente que Dios pone a nuestro alrededor, el mismo Espíritu Santo que nos redarguye. Pero Jesús dio una parábola que habla de cómo es el proceso con las personas que piensan de diferente forma. Y usted recordará aquella parábola del sembrador que se describe en el libro de Mateo, en el capítulo 13. Y vamos a leerla para que entendamos lo que significa, cómo Dios trabaja con las personas y cómo Él quiere que usted y yo seamos. Mateo 13, verso 3 en adelante.
Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras cayeron en tierra fértil. Repito eso, otras cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Jesús enseñaba a través de parábolas. Una parábola es contar una historia para dar como una ilustración y que la gente pudiese entenderlo de una manera más sencilla. Entonces Jesús explica de que hay un labrador, de que hay un cultivador, un agricultor, que es Dios. Entonces, en ese tiempo antiguo, no es como ahora que la semilla se siembra ya de manera industrial, sino que en ese tiempo antiguo habían unos hombres que salían con una bolsita que amarrada a su cuello y ahí llevaban la semilla, y luego de arar la tierra, entonces el agricultor tomaba la semilla y la tiraba. Entonces él está diciendo, Dios es el agricultor, el que trabaja la tierra, y él tira la palabra. La palabra, es interesante que esa palabra, el término palabra, uno de los significados en el lenguaje bíblico es como un semen. Es decir, es una palabra que tiene que germinar, dando el ejemplo de un semen que fecunda el óvulo y la mujer queda encinta. Se necesita un semen, se necesita un óvulo fértil que reciba el semen y fecunde, porque hay semen que no fecundan, hay óvulos infértiles, por lo tanto no se dan embarazos. Se lo explico de esa manera. Entonces Dios trae la palabra, Dios trae las promesas, Dios trae la exhortación, Dios trae la palabra que empodera, Dios trae la palabra que nos alinea a su voluntad, la palabra de disciplina, de exhortación, de motivación. Y la Biblia es tremenda porque la Biblia cubre todo lo del ser. Entonces Dios tiene un interés y es de hacer de usted y de mí algo mejor. Entienda esto. El propósito de Dios no es ser un papá cansón, ni ser un papá hostigador, ni ser un papá legalista, ni ser un papá religioso, ni que todo lo prohíbe. No, lo que Dios tiene como propósito al final es que tú reflejes su gloria. Que esa piedra en bruto ahora esté en una vitrina reflejando y brillando. Porque la piedra en la vitrina no tiene el mismo valor que la piedra en una montaña, sin tratar. Y le digo eso porque el propósito de Dios es bueno. Dice el texto que Dios necesita transformar nuestra vida en personas nuevas. Es tremenda esa palabra porque muchas veces estamos aferrados a lo viejo, y mientras usted esté aferrado a lo viejo no va a ver lo nuevo de Dios. Entonces, a través de su palabra, de su trato, de su manera de Él llegar a nuestras vidas, Él nos lleva a crecer. Yo creo que en la vida cristiana usted y yo tenemos que crecer, madurar. Esas áreas débiles o esas áreas frágiles o imperfecciones en nuestra vida deben de mermar y potencializarse lo bueno en nosotros. Desarrollar, dice la Biblia, una mentalidad diferente. Dice el texto, Dios necesita transformar tu manera de pensar.
Porque si Dios logra cambiar tu mente, logra cambiar tu vida, logra cambiar tu familia, logra cambiar tu economía, logra cambiar tu ministerio, logra cambiar todo a tu alrededor, pero todo empieza por nosotros. Y es un error cuando le oramos al Señor: Señor, cambia mi familia, y Dios está diciendo: primero empiezo por ti. Y no estamos dispuestos a eso. Ahora, Jesús más adelante a los discípulos les explicó la parábola. Y eso está a partir del verso 18. Y se la quiero leer. Mateo capítulo 13, verso 18. Jesús dice: ahora escuchen la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Verso 19. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Entonces ahí está el primer grupo de personas, porque Jesús divide este grupo de personas como en una torta, y Él está diciendo: yo le mando la palabra a la iglesia, a ustedes, hoy están acá, ustedes son como una torta. Entonces Él trata como de partir la torta en cuatro partes, 25% cada parte de la torta. Entonces Él dice: hay un primer grupo de personas que, así como usted está sentado, recibe la palabra, pero no la entienden. Entonces son de los que escuchan una predicación, van a un devocional, van a un encuentro, van acá, van allá, y uno les pregunta: ¿y cómo te fue? Pues, ¿qué le dijera yo? La verdad, yo no entendí. Ahí está el primer grupo, ¿sí? Espero que usted no esté ahí. Verso 20. Las semillas, ese es el segundo grupo. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje. Ellos sí lo oyen y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, ¡pum!, caen. ¿Conoce ese grupo de personas? Yo creo que ese grupo lo abarcan muchos. Cuando tenemos ese contacto con la palabra, cuando recibimos el mensaje de esperanza, de vida, de bendición, cuando vemos milagros, cuando vamos a un encuentro, cuando nos encontramos con el Salmo 91, nos alegramos, nos ponemos contentos, hasta testificamos, hablamos, nos levantamos al otro día a las 5 de la mañana a orar. Pero dice ahí: no hay raíces, no hay fundamento, no hay solidez. Entonces viene la mala noticia, viene el problema, viene la dificultad, y parece que eso roba la palabra y la semilla se seca. Todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios prometió, todo lo que Dios demandó, todo lo que Dios habló, ¡pum!, se seca, no produce fruto. Pasemos al tercer grupo de personas. Verso 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Son personas que se acercan, reciben la palabra, la reciben, la siembran en su corazón, pero ¿sabe qué pasa? Salen a la calle, hay un compromiso, hay que atender la familia, hay que ocuparse en el trabajo. Me ofrecen trabajar los domingos, entonces allá voy, entonces me ocupo, me distraigo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces esa semilla, esa palabra, esa directriz, esa promesa de Dios comienza a morir y no produce fruto. Pero hay un cuarto grupo, versículo 23. Las semillas que cayeron en la buena tierra, diga conmigo, buena tierra.
¿Qué tenemos que ser usted y yo? Representan a los que de verdad oyen. Y no solo oyen, sino que entienden la palabra de Dios. Oyen y entienden la palabra de Dios. Y entonces producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Yo creo que esta palabra nos tiene que llevar a reflexionar hoy. ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? Si somos de los que no entendemos, si somos de los emocionales, si somos de los ocupados, o si somos de los que oyen y entienden la palabra de Dios. Dios tiene como propósito que usted y yo crezcamos. Por eso dice Pablo: no se amolden al mundo actual. Tú no vives para el mundo, ya tú no estás bajo el gobierno del Dios dinero. Ahora ya no te puede gobernar tu pasión, tu apetito, tu carnalidad. Ahora entras a mi reino donde yo soy Señor. Y quiero que seas sensible a mi voz. Y quiero que la oigas y no la tomes en poco, sino que la escuches, la atesores, la entiendas. Por eso Jesús le habló a los discípulos del espíritu de la ley, porque el Antiguo Testamento está lleno de leyes, de mandamientos, pero Jesús aparece ahora y resume más de 600 mandamientos en 2 mandamientos. Dice: ama a Dios sobre todas tus cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entiende lo que significa lo que Dios quiere realmente en ti. Por eso aprende a descubrir el espíritu de la ley, es decir, la intención detrás de lo que Dios dijo. ¿Por qué Dios dice una cosa u otra? ¿Por qué Dios prohíbe esto u otro? ¿Por qué? Entiendan el por qué, asimílenlo. Pero la realidad del ser humano es que nos cuesta oír y nos cuesta obedecer. ¿Cuántos errores no nos hubiéramos evitado si hubiéramos escuchado a mi mamá, o a su mamá, o a su papá? ¿Cierto que crecemos como de una manera natural, como en rebeldía? Nos gusta como hacer lo opuesto, llevar la contraria. Comienza a crecer dentro de nosotros un amo que se llama carne, y esa carne es atraída al pecado y es propensa al pecado. Entonces ahora comienzo a vivir en pro del placer, me atrae, lo practico, me gusta, lo hago sencillo, y creemos que eso es libertad, cuando eso no es libertad, eso es cautividad, porque el pecado cautiva y esclaviza. Sí que nos cuesta oír un consejo. De hecho, nos cuesta mucho pedir un consejo a tiempo, porque creemos, y es algo que nos dicen de jovencitos, y es algo como que nos baja del pedestal: es que usted cree que se las sabe todas. ¿Le han dicho eso a usted? Es que usted cree que se las sabe todas. Bájese de ahí, mijo. Se cree la última Coca-Cola del desierto espumosa. Bájese de ahí. Usted no se las sabe todas. Y qué tremendo es, porque Dios en el proceso va a trabajar de 2 formas: o por revelación o por trituración. O usted entiende por las buenas o entiende por las malas. O usted va a aprender a través de mentores o va a aprender a través de errores. ¿Qué tipo de tierra somos? ¿Qué tipo de sensibilidad hay en nuestro corazón para reconocer y aceptar una directriz de Dios? Y la realidad es que yo siento que hay muchas personas que toman a Dios como un consejero más. Es más, pretenden darle consejos a Dios. Pero la verdad es que la Biblia no está escrita para usted y yo tomar un liquid paper y borrar lo que no nos gusta.
sino que la Biblia está más bien para resaltar aquello que Dios me está diciendo que yo tengo que hacer. Por eso cuando Dios llamó al pueblo israelita en el Antiguo Testamento, hay un versículo muy clave que está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Dice la Biblia: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. En otras palabras, Jesús lo está diciendo: ustedes tienen que ser del 25% que es tierra buena, que entiende, que acata, que oye y aplica lo que yo les estoy diciendo. Y dice el texto de Deuteronomio: para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. En la versión Dios habla hoy dice: ustedes pongan en práctica lo que yo les estoy diciendo. En otra versión dice: procuren, es decir, yo quiero una relación donde ustedes me oigan, me entiendan. Yo creo que los que somos papás quisiéramos eso con nuestros hijos, ¿cierto? Que fueran del 25% que oyen y entienden. Pero también sabemos los que somos papás que hay veces no pertenecen a ese grupito nuestros hijos. Entonces nos toca a la mamá coger la chancleta y tiene una puntería aguda que lo manda el grupito de los 25 a punta de chancleta en la cabeza. O tiene que venir el castigo, o tiene que venir el golpe. ¡Pum! Papá, me golpeé. No te dije que no te metieras ahí. Y cuando uno ya es papá, trata de entender un poco más a Dios con nosotros y entender cómo nos mira a nosotros, y reconocemos que Dios ha tenido mucha paciencia. Es por su misericordia que estamos aquí parados. Benditas las crisis que nos meten a ese grupo del 25%. Pero ¿por qué ser de duros corazón y testarudos, no permitiendo a Dios obrar y cumpliendo el propósito que Él tiene con cada una de nuestras vidas? La gran pregunta es: ¿por qué no le permitimos a Dios obrar? Quizás usted viene creciendo en la iglesia. Dios en la iglesia pone pastores, pone mentores. Dice el libro de Hebreos que los pastores velan por vuestra alma. Y tú tienes que entender algo: todos en la vida para avanzar necesitamos mentores. ¿Usted entiende eso? ¿O usted se cree que se las sabe todas? A ver, dígame. Todos en la vida necesitamos mentores. No le estoy diciendo amigos, mentores. Porque el amigo está para agradarte, para pasarla rico, es el confidente, es el cómplice. El mentor no. El mentor está para impulsarte, pero también para corregirte. Por eso Jesús hace la simbología de la vara y el cayado del pastor. Usted sabe que el pastor de ovejas, y Jesús ejemplificaba su rol con el pastor. Yo soy el pastor, usted de las ovejas. Y el pastor tenía algo que se llamaba el cayado del pastor. Y el cayado del pastor era una especie de sombrilla. Era un palo que daba la curva, caía al piso. Ese era el cayado del pastor. Y estaba así porque con la curva cogía la ovejita y la que se estaba saliendo le metía al cuello la curva y ¡pum!, la encaminaba. Entonces la cogía y ahí la enganchaba y ¡pum!, la metía otra vez, porque habían ovejitas muy terquitas. Parecían cabritas, pero no eran cabritas, eran ovejitas terquitas. Entonces ¡pum!, la encaminaba. Pero al otro lado la vara era recta, porque cuando la ovejita era muy terquita
Y después de haberla encaminado varias veces y varias veces y varias veces, entonces el pastor con mucho amor la cogía y ¡pum!, le quebraba una pierna. Qué pastor tan malo, ¿verdad? Le quebraba una pierna y ahora quedaba la ovejita chueca. Entonces, como estaba chueca, ya no se podía ir. Entonces el pastor la tomaba, se la subía al hombro y mientras dirigía al resto del rebaño, la llevaba con ella subida al hombro para que la oveja entendiera quién era su pastor y generara cercanía con él. Jesús es mi buen pastor. No sé si usted vaya a decir lo mismo después de esta historia. Pero Jesús tiene el cayado. Hay un libro que se llama así, El cayado del pastor. Y la pregunta aquí es, ¿qué tipo de tierra vamos a hacer? Ahora, ¿por qué no permitimos a Dios obrar? Yo creo que hay unas razones del por qué. Por un lado, porque puede haber incredulidad en el corazón. Y la incredulidad nace de no conocer a Dios y de no creer que lo que Él me demanda es para mi bien. Hay gente que no quiere encontrarse con ciertos versículos porque parece que esos versículos le desacomodan la vida, pero no entienden que lo que Dios quiere es su beneficio. Y otra vez póngase en la posición del papá. El papá quiere lo mejor porque él sabe que si lo hace le va bien. Que si es un buen estudiante va a aprender, le va a servir para su futuro. Pero el niño hoy ve eso como un castigo. No veas la disciplina de Dios como un castigo. No veas la disciplina de Dios como un castigo. Y la disciplina no es solo que te digan está disciplinado por tanto tiempo. No, pueden haber muchas disciplinas que nadie sabe, solo usted y Dios lo está disciplinando en un área de su vida. No sé en qué área, pero Dios trabaja también de manera individual. Y allá usted con Dios y Dios lo disciplina. Pero hay algunos que toman la disciplina de Dios. Ay, es que Dios me castigó, Dios no tiene misericordia, Dios no ve lo bueno que hay en mí. Déjese de tanto cuento y sea moldeable. Reconozca su pecado, humíllese, pida perdón y dígale: Señor, gracias, porque antes de ser cristiano no tenía un papá. Ahorita sí tengo un papá que me ama, que me forma y que me prepara para un futuro de gloria y de bendición. A los niños huérfanos nadie los corrige, nadie los forma, nadie los empodera, pero tú ya no eres huérfano. Yo creo que tenemos que ver más allá de las demandas y quitar de nuestro corazón la incredulidad y decirle al Señor: yo creo en ti, Señor, creo en tu palabra, y lo que tú me demandes lo haré porque te amo y porque quiero que Cristo se refleje en mi corazón. La tercera razón, la segunda después de la incredulidad, yo creo que es la sordera. Algunos necesitan un lavado, sacarle esa cera espiritual. Oiga, es que son sordos. No haga eso. Ay, bueno, y le dicen a uno: ay, bueno, pastor, lo recibo. Así le dicen a uno: lo recibo, amén. ¿Qué cuento? Eso entró por aquí y salió por acá. Mire, haz esto. Yo me he sentado con muchos jóvenes a tratar de abrirles el panorama de vida, a motivarlos a estudiar, a prepararse, a proyectarse. Ay, no, pastor, usted tiene razón. Yo les digo al final: ¿qué piensa? Y me dicen: no, todo lo que usted me ha dicho, pastor, tiene razón. Y salen y hacen otra cosa. ¿A usted le ha pasado eso en su propia vida? Y después se meten en un totazo. Después les va mal. Después no aprovecharon la oportunidad que les dio la vida, que les dio Dios, y ahí sí reaccionan. Y hay gente que yo le he dicho: mire, esto que para usted es nuevo, yo se lo dije hace 10 años.
Y hay veces tiene que venir como otro. Viene un pastor de afuera o quizás no sé de dónde y te dice lo mismo que te dijo tu pastor y ahora, ay, gracias, gracias. Descarados. Uno botándoles corriente ahí. Oiga, uno botándoles corriente y no entienden. No se case, no es la persona. Esa relación no te conviene. Esto. Dígale al que está a su lado, dígale, hay que aprender a hacer caso. Hay que aprender a ser personas oidoras. Hay que aprender a oír. Yo creo que la actitud de un hombre de Dios, de una mujer de Dios es recibir la palabra y asimilarla. Mira, hay palabras que yo he escuchado, predicaciones, consejos. Y yo digo, wow, Dios me está hablando. Y yo atesoro eso y luego lo llevo a la intimidad con Dios, con buen tiempo. Señor, esta área la reconozco en mí. Tengo que trabajarla. Ayúdame, Dios, ayúdame. Y no tenerla en poco, sino reflexionar, corregir, replantear. A tiempo. A tiempo. El pueblo israelita no entendió esto. El pueblo israelita tenía una tercera cualidad de la que le quiero hablar y es la terquedad. Terquedad. Porque el terco sí entiende, pero no practica. El terco sabe su necedad, pero la repite. El terco dice, ay, sí, me equivoqué con esa relación pasada y me casé y me fue re mal y otra vez está casando mal. El terco no aprende del error. El terco es obstinado, se cierra. Y allí es donde Dios no puede hablar. Dios coge al pueblo israelita, imagínense. Lo saca de Israel manifestando su gloria con 10 plagas sobrenaturales que cayeron del cielo. ¡Pam! Les abre el mar rojo en dos. Les saca agua de una peña, de una piedra. Les manda una cortina de humo para que los guarde del calor y los guíe. Y una nube de gloria para que los guarde también del sol y los acompañe. Sucesos sobrenaturales y todavía preguntándose, ¿y dónde está Dios? Oiga, terrible, ¿no? ¿Y dónde está Dios? Cabezón, y está tomando agua que sale de una piedra. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Y la gente sanándose a su lado. ¿Dónde está Dios? Y Dios les dice a ellos, y no hagan esto, y no hagan lo otro. Y se subió Moisés al monte 40 días a ayunar. Y ellos aquí, el dinero que Dios les había regalado en oro, lo toman, lo unen y comienzan a crear un becerro de oro para luego arrodillarse al becerro y adorarlo. Uy. Tanto que la Biblia dice que Dios se enfureció con ese pueblo. Y dice la Biblia, y te saqué al desierto para hablar a tu corazón, a ver si a través del trato entendías. Pero era un pueblo terco, que en medio del quebranto no se arrepentían, sino que murmuraban. Eso hacían en el quebranto, eso hacían en el desierto. Si tú estás atravesando un desierto, no es el momento de reclamar, no es el momento de murmurar, no es el momento de buscar culpables, es el momento de confrontarte contigo mismo y con Dios. Dice el Salmo 95:10: 40 años estuve disgustado con la nación, hablando Dios, y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Lo repito, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos.
Usted y yo decidimos ser cristianos. Y creo que eso fue una decisión personal. Ahora entramos bajo el reino de Dios, donde Dios quiere sacar lo mejor de ti y quitar lo peor de ti. Ese es el proceso de Dios. Dios quiere que cada día, mes, año que pasemos en nuestra relación con Él, usted y yo seamos mejores. ¿Cómo va a ser usted en 10 años? Porque es triste ver personas de muchos años y poco cambio. Pero he visto personas de pocos años y mucho cambio, porque toman las cosas de Dios en serio. Han entendido quién es Él y quién es uno. Él no es nuestro siervo, Él es nuestro Señor. Y yo soy esclavo de Cristo y quiero hacer su voluntad. Y es claro que somos seres imperfectos. Es claro que somos seres que tendemos a la carne. Es claro que traemos cosas del mundo que no le agradan a Dios, pero lo que Dios quiere no es un hombre o una mujer perfecta. Lo que Dios quiere es perfeccionarte. Lo que Dios quiere es tratarte, lo que Dios quiere es mejorarte, lo que Dios quiere es usarte, lo que Dios quiere es reflejar su gloria en tu corazón. Y para terminar, ¿cómo está usted con Dios hoy? Esa es una reflexión personal. La última vez que Dios te habló, ¿hiciste caso? Lo último que Dios te mostró que estaba mal en ti, ¿lo tomaste en serio y estás trabajando en ello? Esas promesas que Dios ha puesto, ¿entraron al baúl de los recuerdos o está viva latiendo en tu corazón? Yo creo que tenemos que aprender a ver a Dios como un papá. La paternidad de Dios y entender que Él nos ama. Pero da la casualidad de que ese papá conoce todo de usted. Todo. Todo de mí. Todo es todo. Él lo conoce a usted bien peinado, mal peinado, despelucada, oliendo rico, oliendo feo, levantando sus manos, allá levantando el madrazo. Dios conoce todo. Dios te ve predicando y Dios te ve diciendo mentiras. Todo. Dios te ve mirando a otras mujeres que no son tu esposa, imaginándote cosas, y Dios está ahí, hey. Dios te ve a ti, mujer, cuando pierdes el control y explotas en ira y dices cosas y después, ay, ¿qué dije? Y Dios está allí. Por eso dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. Y yo le invito y le desafío a que tengamos una relación genuina con Dios. No una relación hipócrita, de apariencias. Porque a Dios, dice el Gálatas, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Usted se puede burlar de cualquiera menos de Dios. Y más bien en sus debilidades, en sus luchas, no crea que se las sabe todas, o cuando Dios le hable lo ignora. No, más bien pongámonos en las manos del alfarero, el taller del maestro. Póngase usted en las manos del alfarero y dígale: Señor, tú eres perfecto, yo no lo soy, perfeccióname. Y con un corazón dispuesto a decirle: Señor, yo voy a hacer del 25% que soy buena tierra. Y esa buena tierra da fruto.
Esa buena tierra conquista, esa buena tierra ve la gloria de Dios, esa buena tierra prospera, esa buena tierra es usada de una manera gloriosa en el reino, esa buena tierra refleja quién es Él aquí en la tierra. Ese es el desafío que usted y yo tenemos.